bíblica que el Señor me la daba en la madrugada. Y vamos a leer en Romanos, capítulo 10, hermano. Vamos a leer el versículo 6. ¿Tienen Biblia? Aquí hay una. Ahí hay una. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahí hay una Biblia electrónica para la que quiere también. Solo se le pasa. Bueno, cuando lo tengamos, decimos amén. Romanos 10, versículo 6. Lo vamos a leer hasta el 17. Vamos a leerlo. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, ¿verdad? Amén. Dice así su palabra. Pero dice, la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, dice, para traer, dice, abajo a Cristo. Es para hacer, dice, subir a Cristo. Aleluya. De entre, dice, los muertos. Versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de corazón, dice. Verso 8, ¿verdad? Hay Mas ayuda sí, la hermana dice, que no mira. Cerca de ti está la palabra en tu boca aleluya. y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que predicamos, que él confesare, dice, que si confesare con su boca, dice, que Jesús es el Señor, y creyere, dice, en su corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serán salvos, dice, porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra. Amén. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no se avergonzará, no será avergonzado, perdón. Dice, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos, dice, los que le invocan. Porque todo aquel que invoca, dice, el nombre del Señor será salvo. Léame el versículo 14, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fue reenviado? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas, hasta ahí. Mas todo dice, Mas todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? así que la fe, dice, Es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén, hasta ahí. Qué lindo, ¿verdad? Esa palabra para todos, para todos. Dice que Él no hace excepción de personas, pueden sentarse. Él vino, dice, por todo. Vino por su pueblo, vino por el griego, vino por el gentil, vino por todo. Y lo vamos a encerrar en ese versículo tan bonito, ¿verdad? Que es el 14. Dice, ¿cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán, dice, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo, dice, oirán sin haber, dice, quien les predique? Escuchen bien. La misericordia de Dios. Muchos, dice, no conocemos a Cristo. Los fariseos, la gente, dice, no hemos visto a Cristo. No conocemos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un mundo peligroso, un mundo de engaño, un mundo entre veces de vanidad. Pero si traemos el Evangelio, ¿qué es? Buenas nuevas.
para salvación y vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que recibamos la vida eterna a través, dice su palabra, de que si confesara con su boca, ese será salvo. Dios es grande. Y si ustedes están aquí, es porque la misericordia de Dios lo ha alcanzado. Y crean que aunque dice que mueran 1000 a su derecha, eso no significa que literalmente van a morir. Significa que aunque usted mire a su alrededor, que hay personas que no tienen trabajo, que están enfermas, pero en su casa, ¿sabe qué? Va a haber sanidad. Va a haber una fuente de ingreso. Y Dios se mueve. Y usted va a escuchar que los SILAI, que los hospitales están llenos. Pero Dios está cuidando de nuestras vidas. Con solo el hecho, escúchenme bien, de levantarnos, de bañarnos y de ir al trabajo, es una gran bendición. Amén. Con solo el hecho, escúchenme bien, de respirar ese aire, es el aliento de Dios. Dice que Dios sopló aire en nuestra nariz y es el aliento de vida que usted y yo respiramos. Y este es el Evangelio, querido hermano. Esto yo se lo estoy diciendo para que no digan que Cristo Jesús no ha venido a la tierra. Todos podemos llegar al arrepentimiento con tan solo que crean la palabra de Cristo Jesús. Por eso en esta noche yo me encierro en este versículo. ¿Cómo creerán en aquel que nunca han oído? Después de esta prédica que yo estoy haciendo para ustedes, para el vecino, para los jóvenes, para todos, no van a poder decir que no van a conocer de Cristo. Porque cuando usted respira, está respirando el aliento de Dios, el aliento de vida. Cuando usted mira a su niño, a su niña, correr y alegre, sonreír, es la ternura de Dios. Porque dice Él en su palabra, que aquel que no fuera, dice, como un niño, no verá el reino de Dios. Bienaventurados, dice la palabra, escúcheme bien, los que lloran, los que sufren. ¿Qué le parece, hermano? Bienaventurado. Si has tenido prueba en toda tu vida, sepa porque Dios lo ha permitido. Pero si tu fe no ha declinado, es porque Dios tiene un propósito para con tu vida. Si la muerte no te ha tocado, aunque andes en valle de sombra de muerte, dice la palabra, no te ocurrirá nada. Porque hay un propósito para tu vida. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Y no pueden decir que no conocen a Cristo después de esta prédica. Todos vamos a llegar al conocimiento pleno, dice la palabra de Cristo. Y eso es lo hermoso. Que dice que el primer mandamiento que debemos de tener es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Tener la disponibilidad, así como tuvieron esta noche, abrirle las puertas de su corazón primeramente, la puerta de su mente y después la puerta de su hogar. Esa es una gran bendición, porque para el que cree, dice la palabra, todo es posible. Y ustedes han creído en este anuncio. Y este anuncio no trae, ¿sabes qué? No trae maldad, trae vida, trae arrepentimiento, trae sanidad, trae restauración, trae miles de bendiciones. La palabra de Dios es bendición. Pero ¿saben quiénes la aborrecen? Los faltos de entendimiento. Aquellos que no quieren abrir su corazón, su mente para Dios. Aquellas personas que aún congregándose no quieren cambiar su manera de pensar, de vivir, de actuar. Porque la palabra de Dios dice, nueva criatura somos en Cristo Jesús. He aquí todas las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. Este es el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Y todo aquel, dice, que si arrepentiere y confesara que Jesús, dice, se hizo carne y murió por ti y por mí, ese será salvo. Muchas personas no creen, queridos hermanos. Muchas personas están hoy, 2024, esperando ¿a quién? Al Mesías. Y ustedes saben quién es ese Mesías.
el propio anticristo. Y hace mucho tiempo el Señor me hablaba, y va a ser igual que yo, y va a aparecer a los 30 años, y va a llevar con poder y gloria un ministerio. Y muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque amaron más a la mentira que a la verdad. No me pueden decir que esta noche el Señor no le está hablando al pueblo, le está hablando a usted y le está hablando al mundo entero. Porque para eso es que hizo Dios y dejó esta palabra en Daniel. En los últimos tiempos la ciencia se iba a aumentar. ¿Para qué usted cree? Para no solo hablarle a ustedes, queridos hermanos, sino hablarle al mundo entero que Jesús es real, que Jesús hace milagros, que Jesús saca del lodo cenagoso a todo aquel que desee salir de ese mundo. Dios es poderoso. Solo es necesario que usted, oyente, usted, hermano, usted, familia de Cristo Jesús, abra su corazón, se meta con Cristo Jesús. ¿Cómo se va a meter? A través de esta santa palabra que es justicia. Son normas, son leyes, son decretos para el beneficio del ser humano, querido hermano, para el beneficio de tu hijo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Instruye a tu niño, dice, en los caminos del Señor, para cuando sea viejo, dice, no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. La palabra es eterna. Cielo, dice, y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Nadie puede añadirle a esta palabra ni una gota ni una tilde. Y si lo hacen, queridos hermanos, es porque estamos en los últimos tiempos. Y dice que en el último tiempo vendrán falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros. Pero aquí está la verdad, querido hermano. Aquí está la verdad. Leamos, querida hermana, el versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. ¿Qué le parece? Es una gran bendición servirle a Cristo. Es una gran bendición y me siento honrado, me siento alegre. ¿Sabes por qué? Porque estoy compartiendo esta gran verdad, cual yo no conocía, queridos hermanos. Esta palabra es revelada a aquellos que Dios tiene en su plan, querido hermano. A aquellos que lo buscan de corazón. A aquellos que dejan su vida, sus entornos, su familia, su hogar. Hasta Jesús lo dijo. ¿Quién es mi discípulo? ¿Quién es mi hermano? Él lo dijo. Y dice así: si no dejara a padre, a madre, hermanos, amigos, no puede ser digno de mí. Y aquí Dios me trajo desde la capital de Managua hacia estos lugares donde yo no los conocía a ustedes, ni ustedes me conocían a mí. Pero hay una promesa de parte de Dios, que ustedes van a conocer al Rey de Gloria, y es su palabra. Y yo me siento honrado, ¿sabe por qué? Porque hoy le predico. Hoy estoy aquí delante de ustedes para decirles que cuando yo no conocía su palabra, yo era igual que el que está en el mundo. Hay muchas iglesias que viven doble vida, queridos hermanos. Quieren servirle a Cristo y quieren servirle al mundo. Quieren quedar bien en los dos lugares, pero dice la palabra y lo dijo Jesús: nadie de nosotros, los escogidos de Dios, puede servir a los señores. Que de nuestra boca, dice, no pueden salir dos aguas, y son consejos para nuestra vida. ¿Cuáles son esas dos aguas, cierto? Dice la verdad y la mentira. No podemos estar con el mundo y no podemos estar en Cristo. O lo alineamos o seguimos perdiendo nuestra bendición, nuestra corona de salvación. Escuche bien lo que sigue en el versículo 16. Mas no todos, dice, obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha
¿Quién ha creído, dice, a nuestro anuncio? Isaías, un gran profeta. Un gran profeta que dio su vida y murió. ¿Sabe cómo murió? Aserrado, cortado por la mitad. Porque ¿sabe qué? El que predica a Cristo, predica la verdad y no anda con la mentira. No anda tapando pecado. Como dice el buen refrán, al pan, pan, vino, vino. El que viene con la palabra de Dios te dice para que mejore, no para que te empeore. Pero esto es el anuncio del Evangelio. Y esto es lo que dijo Isaías. Y me gusta. Dice, no todos obedecieron al Evangelio. ¿Por qué creen, queridos hermanos? ¿Sabe por qué? Porque cuando el predicador, el pastor, le enseña que lo que están haciendo mal, se enojan y lo miran. Este no me gusta, este la está agarrando conmigo, este me está diciendo tal cosa, pero no, es para que nosotros dejemos de hacerlo mal. Si un niño, escúchame bien, si es su hijo o su niña y viene y va a meter el dedo en el fuego, ¿usted lo va a dejar? ¿O va a tocar la electricidad? ¿Verdad que no? ¿Y qué hace? Lo primero, lo va a regañar. Ya te he dicho que no metas el dedo allí, que no salgas a la calle, un ejemplo. Y el niño se va a molestar, le va a hacer cataleta, le va a molestar, pero es para su hijo. Cuando nosotros llegamos a ser adultos, tenía razón la viejita, tenía razón la abuela, tenía razón el viejo, porque ahora así lo dicen a nosotros, el viejo, el roco. Algunos utilizan otras malas palabras y yo solo los quedo viendo. Bueno, a mí me dicen papá, como ha estado mi viejito. Pero esto es porque conocen a Cristo. Si no me dijeran esta palabra, ¿qué pasó, viejo? ¿Qué pasó, perro? ¿Qué pasó? Le doy honra a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a poquito, hay que yo llegue tal vez los martes o los miércoles o los jueves, cualquier día, siempre le llevo la palabra. Y eso es lo que Dios hace con ustedes y con todo el mundo. Le trae esta palabra. ¿Para qué? Para salvación, para restauración, para edificación de su vida. ¿Cuántos quieren ser edificados nuevamente? ¿Saben qué es edificar? Volver a reconstruirlo. Dejar el viejo hombre, dejar los viejos pensamientos, dejar lo malo para hacer el bien. Qué lindo, ¿verdad? Pero el que no te conoce a fondo va a opinar diferente y te va a decir, hey, ahora anda con la Biblia el hermano Francisco. Y era así, y allá, pero no te conocen a fondo. ¿Cómo Dios te ha cambiado? Lo estoy hablando así, para mí. Pero cuando Dios se lo pone al frente a la persona y siente aquel poder sobrenatural, no es uno, es el Espíritu Santo, y habla y llora. Recuerdo una vez que fuimos a ministrar un hogar, querido hermano, y decía la mujer, aquí cerca, no vamos a decir por dónde, pero aquí cerca, esos dos charlatanes que andan ahí, embusteros, engañados. Y el Señor me está revelando esa palabra. Lo que ella estaba pensando. Comienzo a clamarle al Rey de Gloria. Y le digo, Señor, habla tú que no sea yo. Comienzo a orar. Y cuando comienza la oración, esa mujer comenzó a llorar. Esa mujer comenzó a brincar. Esa mujer comenzó a sentir el poder divino de Dios. Porque no es el hombre que la alcanza, sino el poder del Espíritu Santo. Por eso dice él en su palabra, Romanos 1:17, el justo vivirá por fe. Pero también nos enseña que el Evangelio es poder de Dios. Y cuando terminamos de administrarla, el Señor me dijo, da un paso, extiende tu mano y póntela sobre su cabeza. Esa mujer brincaba. Y después cuando terminó en el suelo, fue liberada. Y después dijo ella con su boca y confesó lo que había pensado. Lo que ella había pensado y que el Señor me había revelado. Tú pensabas, le digo yo,
que nosotros éramos unos charlatanes, habladores, embusteros, pues tu respuesta ahí está. Después se disculpó con el Señor, no con nosotros, porque nosotros solo somos vasos, recipientes, somos enviados, dice la palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para traer salvación a nuestra vida, a su vida y a todo aquel que la desee. Vamos a leer el siguiente versículo, sierva. Ahí discúlpeme. El 18, no, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por dónde va a entrar su fe? Por el oír, Por el los oír. oídos. ¿Qué dice? Yo sé que este texto se lo sabe. ¿Qué dice Juan 3:16? Háblele duro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este cuerpo corruptible va a morir, pero su espíritu, su alma, va a seguir viviendo. Amén. Pero por un poco tiempo, dice la Escritura, vamos a tener pequeñas tribulaciones en esta tierra. Estos 44 años de edad que yo tengo, estas tribulaciones son pequeñas, querido hermano. Porque después de toda esta tribulación, escúcheme bien, después de todo ese trajín que cada día nosotros salimos a trabajar para proveer a nuestro hogar, a nuestra familia, no vamos a trabajar. Solo vamos a estar, dice la palabra, adorando al Santo de Israel. Y nos congregaremos, dice, cada día de reposo. Cada día de reposo, en hebreo se puede decir, es el sábado. Cada mes nos vamos a reunir con el Rey de Gloria y le vamos a adorar, como adoran los ángeles, como adoran los 24 ancianos, querido hermano. Es el momento de acercarse a Cristo, porque nada bueno nos acerca para el 2025. Así como el Señor profetizó que iba a haber luto, dolor, así se ha cumplido, querido hermano. Yo no les doy esta palabra para que se metan en miedo. Yo les digo para que se acerquen a Cristo, para que conozcan a Cristo, para cuando ustedes oren, sientan lo mismo que sentimos nosotros, querido hermano. ¿Cuántas veces usted ha sentido ese poder que emana desde la cabeza a su corazón, ¿cierto? Qué hermoso, ¿verdad? Y nadie te puede decir que no existe, que no es real. Porque dice que lo que pidiera, dice, en tu aposento, ¿a dónde lo va a recompensar, cierto? En público. Para la gloria y la honra. El Espíritu Santo dice que nos convence del pecado que hacemos. Si hoy están aquí, denle aplauso al Señor. ¿Sabe por qué? Porque estamos vivos. Denle un aplauso. Y eso es en gratitud, en agradecimiento. Y para todo aquel que cree, ese será salvo. Amén. Yo le dejo esa palabra. Yo quiero estar visitando cada hogar, cada casa, porque esa es la palabra que Dios nos manda, ¿verdad? No es quedarnos en la casa, sino visitar. Dice que nosotros somos portadores de bendición. En la Escritura dice, escúchame bien, cuando lleguen a una casa, ¿qué es la primera palabra que vamos a decir? La paz sea con vosotros. Y si hubiera hombre de paz, dice, la paz reposará. Qué lindo, ¿verdad? Pero si no hay hombre de paz y te sacan a patadas, dice que sacudamos, dice, las sandalias o los zapatos allá afuera y consumado será. O sea, ya saliste de tu responsabilidad. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos dio la oportunidad de estar predicando aquí. Y abran la puerta de su mente, de su corazón, para poderla visitar. Nosotros estamos aquí, somos servidores de Cristo. No crean que vamos a llegar por otra cosa. Solo queremos dar a conocer su palabra y su poder. Dice que si hubiera, dice, algún enfermo entre vosotros, ¿qué dice más? Oremos. Si hay alguno triste, entre vosotros, oremos.
¿Cómo se sintieron esta noche? Contentos. ¿Sabe por qué? Porque los visitó. No fue Francisco ni la sierva de ella, sino que Dios. Si gusta, nos ponemos de pie y los ponemos a cuenta con el Señor en esta noche. Gracias, Señor Padre eterno, por el privilegio, Señor, de traerle esta palabra, Señor, a mis hermanos, Señor. Padre, tu palabra nos enseña, Señor Padre eterno, que en los últimos tiempos derramará de tu Espíritu, Señor amado, para todos, Señor, aquellos que son escogidos, Señor. Así, Señor, como escogiste a Pablo, Señor, Padre eterno, así escogerá, Señor, en este tiempo postrero, Señor, Padre eterno. Hombres llenos de palabras, mujeres, Señor, que te quieran adorar y servir, Señor. Padre, bendice sus mentes, su corazón de cada una de ellas, Señor, de cada uno de los hombres que escucharon esta palabra, de cada uno de los jóvenes que escucharon esta palabra, Señor. Padre, derrama de tu Espíritu, Señor, Padre eterno, sobre aquellos, Señor, que escucharon tu palabra, tu voz, Señor. Padre, trabaja en sus corazones, en sus pensamientos, Señor. Bendice a cada uno de los niños, de antemano Señor, tú estabas ya en este lugar, Señor. desde el mayorcito, Señor, hasta el pequeñito, papá. Bendícelo, Señor. Que el ángel de Jehová acampe, Señor Padre eterno, y los defienda, Señor Padre eterno. Y perdona, Señor Padre eterno, Bendice a todas cada uno de nuestras mis hermanos, iniquidades, Señor, que y están a través de las redes rebeldía, sociales, Padre. Señor. Pero en Padre, esta viendo, noche, escuchando ahí tu Señor, palabra, presento Señor a cada amado, que sea mujer, también de mucha a cada bendición hombre, para ellos. cada Padre, vecino, gloria. Señor Padre eterno. Ayúdanos, Trata con mi Dios ellos, bendito, Espíritu seas tú Santo. derramando Trata con ellos, infinita Señor. misericordia cada Que en el día. momento de la necesidad, bendición, Señor, Padre, tú les Señor. acuerdes que tú existes. Que en el momento de la tribulación, Señor, ellos se acuerden que existe un Dios y respiran su aire, su aliento, Señor, de vida. Padre, guárdanos, Señor, en el hueco de tus manos, Señor. Y guarda nuestros pies, Señor, para no resbalar, Señor, de este camino. Padre, te pido, Señor, por el siervo, Edwin, Señor, y por su esposa, Señor. Que esta noche, Señor, Padre eterno, tu amor y tu misericordia y todos los días de esa vida, de ese hogar, Señor, Padre eterno, estés tú presente, Señor. Padre, tócalos cada día más, Señor. Y tengan el deseo, Señor, de seguir, Señor, abriendo las puertas de su casa, las puertas de su corazón,